Es siempre un privilegio y un deleite escuchar los testimonios de los que se están bautizando. Gran estímulo para mi corazón, como ha de ser para el de ustedes también. Cuando todo está dicho y hecho en términos del ministerio de la palabra de Dios, lo más importante que hacemos es predicar el Evangelio de Jesucristo. Lo más importante que hacemos es decirle a la gente que hay un cielo y hay un infierno, y pasarás la eternidad en el cielo o en el infierno. Y luego decirle a la gente que hay un camino al cielo garantizado, absolutamente seguro y definitivo. Por tanto, hay una forma de evitar el infierno. Y dado que el cielo y el infierno son para siempre, este es el mensaje más importante que cualquiera puede dar o escuchar. Todo ser humano vive para siempre. Todo ser humano es eterno. Después de que esta vida termine, viviremos para siempre. Viviremos de forma consciente, personal e inteligente. Viviremos plenamente conscientes de cada detalle de nuestra existencia. Experimentaremos cada momento de nuestra existencia eterna en un sentido en el que nunca hemos experimentado ningún momento en esta vida, sin distracción, con plena comprensión de cada momento y cada experiencia en la eternidad, sin dormir ni estar inconsciente. La experiencia de cada persona en la vida venidera será ilimitada y sin paliativos, desenfrenada y sin protección. Tendremos en nuestra forma final mentes y cuerpos en pleno funcionamiento. Sentiremos, pensaremos y emocionaremos a un nivel que supera con creces el momento más emocionante de la vida aquí. Seremos plenamente conscientes de cada detalle de la experiencia eterna del cielo o del infierno. La descripción bíblica del infierno lo hace obvio. Se describe como un lugar de conciencia acusadora implacable, culpa sin alivio, remordimiento, tristeza, pesar, aislamiento, agonía, sufrimiento, castigo de Dios, descrito como fuego, oscuridad, donde hay crujir de dientes y llanto y lamento para siempre. Por otro lado, la descripción bíblica del cielo es asombrosamente atractiva, sin fin, sin límite, gozo, felicidad, satisfacción, sin dolor, sin tristeza, sin sufrimiento, sin pérdida, sin remordimiento, puro gozo para siempre. Debería ser obvio que el cielo es el lugar para estar y el infierno es el lugar para no estar. La elección más importante que hace una persona es la elección del cielo. Y es una elección desafiante. Y es triste decirlo, hay muchas personas que piensan que han tomado esa decisión, pero no es así. Creen que están dispuestos a evitar el infierno y entrar en el cielo, pero están equivocados. Abra su Biblia en Mateo capítulo 7 y escuche las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien es, por cierto, Señor del cielo y Señor sobre el infierno. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y quiero leer hasta el versículo 27.
Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca te conocí. Apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Por tanto, todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica puede ser comparado con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y estallaron contra aquella casa, y sin embargo no cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y estallaron contra aquella casa, y cayó. Y grande fue su caída. Seguramente no hay palabras más serias para que las personas religiosas escuchen que estas. No hay palabras más serias para que las personas que profesan el cristianismo que estas. Porque nuestro Señor dice que no serán unos pocos, sino muchos los que se equivoquen sobre su destino futuro. Señala en este pasaje para nuestra consideración la locura de las palabras vacías y luego la tragedia de los corazones vacíos. Palabras vacías que vienen de corazones vacíos. No creo que haya un texto de las Escrituras más aleccionador que este. Puedo entender que hay personas que rechazan la religión, rechazan el cristianismo, no quieren tener nada que ver con Jesucristo, nada que ver con el Evangelio de Cristo, nada que ver con la Biblia o la palabra de Dios, y se dirigen al infierno. Pero es mucho más aleccionador, asombroso e impactante darse cuenta de que hay muchos que van a decir Señor, Señor a Jesucristo. Hay una confesión abierta de algún apego a Él, que se ha llevado tan lejos que realmente han funcionado en su nombre, solo para escuchar que no entrarán en el cielo en absoluto. Entonces, el destino final de uno no está determinado por lo que dices, está determinado por lo que haces. No se trata de profesión, se trata de obediencia. Ahora bien, eso no quiere decir que la profesión verbal de Cristo sea mala, no es malo, es bueno. No solo es bueno, es necesario. Si quieres ser salvo, debes confesar a Jesús como Señor. Romanos 10, 9 y 10, y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. La confesión es buena. La confesión no solo es buena, es necesaria. También es obra del Espíritu Santo, porque en 1 Corintios 12, 3 leemos que nadie puede hacer esa confesión, nadie puede hacer esa profesión sin el Espíritu Santo. Entonces es necesario confesar a Jesús como Señor. También es obra del Espíritu realizar una verdadera profesión de Cristo. Pero no puede estar solo la profesión. Veamos el versículo 21. No todo el que me dice, la palabra clave aquí es dice. Puedes subrayar eso y entenderás lo que nuestro Señor está diciendo. No todo el que me dice Señor, Señor
Ahora bien, no hay nada en esa confesión que no sea correcto. Es correcto decir Señor. Y decirlo dos veces es afirmar un cierto nivel de devoción. Señor, eso es respetuoso. Señor, Señor, eso es ortodoxo. Eso es fundamental. Eso es ciertamente cierto. Y así, aquí tienes lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es hasta cierto punto celoso y apasionado, mostrando cierta fuerza de devoción. Señor, Señor. Y a eso le agregas que esta persona está convencida de que en tu nombre hemos profetizado, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hemos realizado muchos milagros. Aquí hay una vida entregada a los propósitos relacionados con el nombre de Cristo. Esta no es una persona marginal. Este no es alguien al límite. En el versículo 22 aparece 3 veces. En tu nombre. Es enfático. Aquí hay devoción. Hay una confesión abierta que tiene pasión y celo. Y respaldar esa confesión y esa profesión es una vida entregada al ministerio asociado con el nombre de Jesucristo. E incluso las actividades en sí mismas, profetizar, no significa predecir el futuro, significa hablar. Han enseñado, hablado, proclamado en el nombre de Cristo. Se han involucrado en un conflicto espiritual. Afirmaron haber ejercido poder sobre los demonios en ese nombre. E incluso haber hecho algunos milagros. Aquí hay una vida que básicamente podría definirse como la vida de un ministro, la vida de un misionero, la vida de un predicador o un maestro del evangelio, o incluso la vida de un apóstol que pudo realizar maravillas y tener poder sobre Satanás. Entonces no se trata de una persona marginal, superficial, que dice Señor, Señor. Qué asombroso entonces escuchar en el versículo 22 a muchos decir eso. Y luego en el versículo 23, en respuesta a la confesión, el Señor hace su confesión y entonces les declararé, nunca os conocí. Ellos pueden reclamar a Cristo. Cristo no los reclama a ellos. ¿Por qué? Porque la salvación no llega a quienes solo la profesan, quienes solo hablan de ella. No son los que dicen, los que se salvan, son los hacedores. Y si mira un poco más de cerca el versículo 23, puede ver que estas personas no son conocidas por el Señor porque son hacedores de maldad. Apartados de mí, los que practican la iniquidad. Literalmente en griego, tú que obras siempre sin ley, ustedes que siempre hacen el mal. Profesar a Cristo y vivir una vida pecaminosa te expondrá algún día como un hipócrita. La profesión no tiene valor si está aislada. De hecho, la profesión es una especie de blasfemia. Siempre he sentido que es bastante claro en el Antiguo Testamento que no debes tomar el nombre del Señor en vano. Sé que cuando yo era niño me criaron de tal manera en mi familia que nunca jamás pensé en tomar el nombre del Señor en vano, de ninguna manera, figura o forma. Y mis padres me educaron acerca de lo que ellos llamaban juramentos triviales, en los que tendrías la intención de tomar el nombre del Señor en vano, pero lo sustituyes por otra palabra.
Y eso es igualmente incorrecto y una violación de este mandato. Fui criado para evitar todo tipo de blasfemias y he criado a mis propios hijos de la misma manera y creo que es correcto guardar ese mandamiento, no tomar el nombre del Señor en vano. Pero les sugiero que hay una blasfemia mucho mayor que usar el nombre de Dios de vez en cuando. Una blasfemia mayor es usar todo el tiempo el nombre de Dios y no tener ningún compromiso real con Él. Ahora tienes una vida que es un acto total de blasfemia. La blasfemia del santuario es mucho más terrible que la blasfemia de la calle. La blasfemia del santuario es mucho más terrible que la blasfemia de la calle. Tomar el nombre del Señor en vano, pretender pertenecer al Señor, pretender representar al Señor, pretender hablar en nombre del Señor, pretender hacer el ministerio para el Señor, mientras todo el tiempo no tiene relación con Él, pero vive una vida inocua y pecaminosa. La vida autoindulgente es un tipo de blasfemia que supera a todas las demás blasfemias. Es una vida profana, y supongo que nadie diría que el peor de todos los besos que jamás se haya dado en la Biblia fue un beso de Judas, para decir Señor, Señor, mientras que en tu corazón no tienes más que resentimiento. El mundo está lleno de personas que llaman a Jesús Señor, que lo dicen con emoción y pasión, Señor, Señor, y sin embargo, nunca jamás le dan la espalda a su pecado y se someten a ese señorío. Nunca obedecen la voluntad del Padre que está en el cielo. La iglesia está llena de gente así. Por eso se nos dice en la Escritura, 2 de Corintios 13:5, examinemos a vosotros mismos para ver si estás en la fe. Y no miras un evento pasado, miras al carácter de tu vida. Lo único que te hace aceptable a Dios es un patrón de obediencia a la palabra de Dios, que es el producto de arrepentimiento y la fe genuina en Jesucristo. Y verdadero abandono de tu vida en obediencia al señorío. La fe sin obras es, ¿qué? Muerta. No tiene vida. En el texto, en el original, si solo miras esa declaración, nunca te conocí. Es el idioma original. Si sacas todos los componentes de eso, probablemente sería mejor leerlo de esta manera. No por un solo momento te he reconocido como mío. Nunca te he conocido. Eso no significa que Él no sepa quién eres. El Señor sabe quiénes son todos. Él no solo sabe quiénes son todos, Él conoce el corazón de todos y sabe todo lo que todos están pensando. Recuerda que en Juan 2 se dijo de Jesús que no necesitaba hacer una pregunta a nadie porque sabía lo que había en sus corazones. Cuando dice nunca te conocí, no significa no sé quién eres un extraño para mí. Significa no tengo ninguna relación íntima ni personal contigo. Eso es saber en el sentido bíblico. Por ejemplo, en el libro de Génesis del Antiguo Testamento, las Escrituras dicen, Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo. Y significa mucho más que decir que él sabía quién era ella. Él la conoció aquí en el sentido de intimidad física y ella concibió y dio a luz un hijo. Con respecto a José y María, María quedó embarazada y en el Nuevo Testamento dice, José no la había conocido. Es un eufemismo antiguo, hermoso, tradicional para la intimidad sexual. Pero tiene un significado metafórico aún mayor. Es tener una relación íntima. Por ejemplo, Amos 3:2
Dice Dios con respecto a Israel, Israel, solo yo lo he conocido. No significa que Dios solo conocía a los judíos en términos de conciencia. Significaba que con Israel Dios estableció una relación íntima. Es por eso que Él llama a Israel su esposa y Él se llama a sí mismo su esposo. Cuando Jesús le dice en el día del juicio a la persona que hace una profesión vacía, nunca te conocí, está diciendo, nunca tuvimos una relación de ningún tipo. ¿Puede usted tener respeto por su reclamo de interés en Cristo? ¿Puede usted tener respeto por el hecho de que habla de Jesús? Hablan de Él como Señor. ¿Puede usted tener respeto por cierta medida de ortodoxia? ¿Puede tener respeto por el fervor que se exhibe en su devoción pública? Es posible que veas a personas así cantando himnos o incluso interpretando himnos y cánticos de testimonio de Cristo. Es posible que sienta respeto por algunos que realmente pueden predicar, algunos que afirman echar fuera demonios, algunos que afirman hacer milagros. Esto suena mucho a lo que afirman hoy los líderes del movimiento carismático, ¿no es así? Y los predicadores del Evangelio de la prosperidad diabólica. Siempre habrá quienes hagan estas afirmaciones. ¿Fueron genuinas sus acciones? No, sin Dios, no lo eran, milagros falsos, exorcismos falsos, profecías falsas, porque no tienen relación con Cristo. Nunca pasaron por la puerta estrecha. En el versículo 13, Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque pequeña es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. No pasaron por la puerta estrecha, no vinieron con una actitud de arrepentimiento, no vinieron sabiendo que eran pecadores, no vinieron desnudos desamparados, hambrientos y sedientos de justicia con esa actitud de bienaventuranza. Es aterrador pensar en eso. Amigos, es aterrador pensar que habrán personas arrojadas al infierno que han pasado una gran parte de su vida dando testimonio de su fe en Cristo Jesús. Pero son solo palabras vacías. Enséñame tu vida. Regrese al versículo 18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Entonces los conocerás por ¿por su qué? Su fruto. Mira su vida. Jeff O'Hara escribió estas palabras: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que te digo? Me llamas camino y no me andas. Me llamas la vida y no me vives. Me llamas maestro y no me obedeces. Si te condeno, no me culpes. Me llamas pan y no me comes. Me llamas verdad y no me crees. Me llamas Señor y no me sirves. Si te condeno, a mí no me culpes. Palabras vacías. La iglesia llamada de Jesucristo está llena de personas que hablan palabras vacías. Estas palabras vacías surgen de corazones vacíos. Note el versículo 24. Esta ilustración demuestra la condición real del corazón debajo de las palabras vacías y el corazón debajo de la verdadera profesión.
Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica puede ser comparado con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y estallaron contra aquella casa, y sin embargo no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será como un hombre necio que construyó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y estallaron contra aquella casa y cayó y grande fue su caída. Y aquí de nuevo está este contraste muy familiar que hemos estado viendo a lo largo de todo este texto. Dos puertas, dos caminos, dos multitudes, dos destinos, dos árboles y ahora dos casas, ambos sometidos al mismo juicio. El contraste aquí no es entre personas que escuchan la palabra de Dios y personas que no han escuchado la palabra de Dios, sino entre personas que escuchan la palabra de Dios y actúan de acuerdo con ella, y personas que escuchan la palabra de Dios y no hacen la palabra de Dios, o aquellos que están expuestos a la verdad y que obedecen. Aquellos que están expuestos a la verdad no obedecen. Se trata de la desobediencia. En contra de la desobediencia, el contraste entre el obediente y el desobediente está pintado para nosotros en un cuadro de dos constructores de casas. Las palabras aquí, comprenderán entonces, están dirigidas a aquellos que profesan conocer a Dios. Estas palabras se dirigen a quienes profesan conocer al Señor. La multitud, Señor, Señor, los que han entregado su vida a predicar, confrontar a Satanás y hacer cosas en el ámbito del ministerio asociado con el cristianismo y con el Evangelio y con Jesucristo. Pero ese grupo se divide en dos grupos: los que realmente obedecen y los que no obedecen genuinamente. Entonces ve en el versículo 24, aquellos que escuchan estas palabras mías y las ponen en práctica, y en el versículo 26, aquellos que escuchan esas palabras mías y no las ponen en práctica. Entonces tienen los profesores y los procedores. Tiene los falsos reclamantes y los verdaderos reclamantes. Pero ambos se parecen. Y lo sorprendente de esta ilustración es que realmente no se nota la diferencia en la superficie. Ambos parecen iguales. Hay una casa. La única diferencia que se hace distinta aquí en la construcción de estas dos casas, en cualquier caso tienes una casa, la única diferencia es la parte que no puedes ver, ¿verdad? No es el techo, no son las paredes laterales, no las ventanas y las puertas, es la fundación. Es decir, estamos hablando con personas que pertenecen a la iglesia visible. Estamos hablando con personas que han estado expuestas a las Escrituras, han escuchado mis dichos, asisten a las reuniones, asisten a la predicación, van al estudio de la Biblia, pueden asistir a una universidad cristiana, pueden tal vez terminar en un seminario, pueden tal vez leer libros cristianos. En la superficie se parecen a todos los demás que son verdaderos cristianos y la fundación no es visible. Entonces, la verdadera pregunta aquí no es si han escuchado el Evangelio, no se trata de si han escuchado la enseñanza de Cristo, sino qué hacen al respecto de la verdad. No es solo que han escuchado la enseñanza acerca de Cristo, en realidad lo han hecho. Han hecho un ministerio en su nombre. Ahora, lo que Jesús dice aquí es que no hay manera de distinguir lo verdadero de lo falso hasta que llegue la tormenta. La tormenta manifestará la verdad. Luego descubriremos quién construyó como un hombre sabio y quién construyó como un tonto. Veamos un poco estas similitudes antes de ver el contraste. Ambos construyeron una casa. Una casa constituye una vida de actividad religiosa, una vida en el amplio marco de lo que llamaríamos cristianismo o evangelio. Ambos lo construyeron en el mismo lugar. ¿Cómo sabes que lo construyeron en el mismo lugar? Porque la misma tormenta golpeó a ambas casas.
Entonces podíamos decir que estaban un lado del otro. Ambos están sujetos a los mismos eventos. Están construyendo dentro de la misma área, verdaderos y creyentes y falsos creyentes, uno al lado del otro, como dijo Jesús en Mateo 13, que el trigo y la cizaña crecerían juntos, y el momento de la separación sería el juicio. Estas casas son tan similares que nos resulta difícil saberlo. Un domingo tras otro domingo venimos, nos reunimos aquí, escuchamos los testimonios de los que se bautizan, y nunca pasa un domingo por la noche sin que escuchemos a alguien y lo oímos de nuevo esta noche decir: viví como cristiano por fuera, no era cristiano por dentro, me crié en la iglesia, estaba en la iglesia, reiteré las cosas que tenía que hacer, actué de la manera que tenía que actuar, pero no conocía al Señor. Esa no es una experiencia inusual, es una experiencia muy común. Ambos construyeron una casa en la misma vecindad, la cual los coloca en el marco de los verdaderos creyentes. De hecho, la construyeron de la misma manera. Se ve igual. Se podría decir que construyeron una casa acorde con el desarrollo cristiano. Es una casa regular. Se parece a todas las otras casas cristianas por fuera. La única diferencia es que la base es la única diferencia que hace el Señor. Y esto es importante que entendamos porque el Señor dice: no asumas la responsabilidad de separar el trigo de la cizaña. No puedes saber eso. Solo el Señor puede saber esto hasta el día que el juicio lo revele. La diferencia es la base. Una se construye sobre Petra, lecho de roca, no Petros. Eso es un canto rodado o piedra. Petra, lecho de rocas. Uno tiene cimientos de concreto, por así decirlo, o piedra. El otro está construido sobre arena. La palabra griega para arena es Amón, por la que la ciudad capital de Jordania, donde he visitado varias veces, recibe su nombre Amón Jordania. Se llama acertadamente, es una gran pila de arena, Amón Jordania. Así que hay una fundación de piedra en un lugar y roca, hay una fundación de arena en el otro lugar. Un hombre es un tonto al construir sobre arena, porque cuando llega la tormenta se llevará la casa, y eso es exactamente lo que sucede. Mire el versículo 27, versículo 26. Dice: el necio edifica su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y estallaron contra aquella casa, y cayó, y grande fue su caída. Por otro lado, un hombre sabio, final del versículo 24, edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y estallaron contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí, dicho sea de paso, de nuevo hay una poderosa reprimenda a la religión de los fariseos, que eran hipócritas. De cualquier religión falsa, pero más particularmente en este contexto de falsa profesión de Cristo como Señor. ¿Qué significa construir sobre arena? Sin fundamento. ¿Qué significa eso? Bueno, el que edifica sobre arena no tiene en cuenta la palabra de Dios en términos de obediencia. No comprometido con una vida de devota obediencia. Obediencia voluntaria, obediencia amorosa, obediencia entusiasta. Sin consideración por la verdadera espiritualidad del alma. Sin respeto por la verdadera pureza del corazón, sin integridad en el comportamiento, sin amor por la ley de Dios, sin anhelo de agradar a Dios. El que construye sobre arena, ora, ayuna ocasionalmente, da dinero, trabaja en el marco de la vida cristiana,
y lo hace para enaltecer su reputación. Lo hace para sentirse bien consigo mismo. Es la religión de los externos. El exterior se veía bien, pero los cimientos eran inexistentes. Llevan sus cuerpos a la oración, pero no sus almas. Adoran con la boca, pero no con el corazón. Se jactan de su ortodoxia, pero no aman la obediencia. ¿Qué es la roca? Claramente, la roca es estas palabras mías, o estas palabras mías, versículo 24. Todo el que oye estas palabras mías, verso 26. Todo el que oye estas palabras mías, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, esta es la palabra que salva, ¿no es así? La fe viene al escuchar la palabra de Cristo. Este es el Evangelio, esta es la verdad de las Escrituras. Entonces, en ambos casos, estas personas han escuchado estos dichos míos. Pero ¿dónde actúan sobre ellos? ¿Dónde los obedecen? Allí hay un fundamento que resistirá la prueba del juicio divino. Una vida de obediencia manifiesta la verdadera salvación. Si no está allí, es un engaño. Juan 8:31. Si continúas en mi palabra, entonces eres mi verdadero discípulo. Juan 8:31. Si continúas en mi palabra, entonces eres mi verdadero discípulo. ¿Recuerdas Santiago 1? Hay una serie de escrituras que podíamos ver, pero un par para tener en cuenta. Santiago 1:22 demuestren que son hacedores de la palabra y no meramente oidores que se engañan a sí mismos, sino si todo lo que haces es escucharlo y no obedecer, y no lo obedeces porque lo amas, usted se engaña a sí mismo si crees que su vida resistirá la prueba del diluvio del juicio divino. En el capítulo inicial de Tito, el versículo 16 habla de personas que profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, siendo detestables y desobedientes. Una cosa marca la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente, y ese es un patrón de obediencia amorosa, ansiosa y sumisa a la palabra de Dios. La obediencia es la clave. Escuchar la palabra y hacerla. Ese es el único validador genuino y auténtico de la verdadera salvación. Si dices, Señor, Señor, Curios, Curios, Maestro, Maestro, entonces inmediatamente debes saber, soy tu esclavo. Si Él es Curios, ustedes son doulos. Si Él es Señor y Maestro, te sometes, y si dices, Señor, Señor, con celo y devoción, y no te sometes, esa es una blasfemia más que todas las blasfemias. Esa es la blasfemia del santuario que toma su nombre en vano. Sería mejor, francamente, usar el nombre de Jesucristo o Dios en una maldición ocasional que vivir una vida hipócrita y continua en la blasfema de su nombre del principio a fin. No estamos hablando de perfección aquí. Estamos hablando de dirección. No soy perfectamente obediente. Soy imperfectamente obediente, pero anhelo ser perfectamente obediente. Esa es mi pasión. Ese es mi anhelo de corazón. He reconocido que me quedo corto. He reconocido que soy un pecador.
Me he arrepentido de ese pecado y he abrazado a Cristo como la única esperanza de salvación, y mi vida ha sido transformada y mi corazón anhela obedecer. Los verdaderos cristianos construyen vidas de obediencia, construidas sobre la roca de la verdad bíblica. Permítame profundizar un poco más en las diferencias. ¿Qué significa realmente edificar su casa sobre las cosas que Cristo ha dicho, que se revelan en las Escrituras? Para edificar su casa bíblicamente, en comparación con edificar sobre arena, solo algunas cosas en las que pensar. 1. En el primer caso se construye de la manera fácil y el otro lo construyes de manera difícil. Realmente es para construir sobre arena, no tienes que hacer nada. Simplemente comience a construir. No tienes que cavar, no es necesario preparar el sitio. No tienes que poner las bases. No tienes que poner los cimientos. No es necesario que se acueste en la base de concreto. Es fácil construir sobre arena. Solo tiene que levantar el edificio. Esto habla del tonto que tiene prisa, el camino fácil, el atajo, los resultados rápidos. Los tontos siempre tienen prisa. Los tontos siempre quieren hacerlo rápido. Y de muchas maneras, en el cristianismo, en nuestro tiempo, en nuestro lugar, ayudamos a incitar a los tontos al hacer que todo sea rápido y fácil, evangelismo rápido y fácil, presentación del evangelio rápida y fácil. Manténgalo en movimiento, no hay tiempo para la convicción del alma, no hay tiempo para construir un sentido profundo de pecaminosidad, no hay tiempo para cultivar la convicción por el Espíritu Santo, arrepentirse por el pecado, no hay tiempo para un examen profundo del alma, no hay tiempo para calcular el costo. El tonto tiene prisa, lo quiere rápido y fácil, y muy a menudo acomodamos al tonto haciéndolo rápido y fácil. Además, el tonto no solo tiene prisa, sino que es muy superficial. Y de nuevo digo, vivimos en una época en que la superficialidad es un bien escaso, como si tuviera algún valor. Es un enfoque superficial de casi todo en nuestra cultura. Hay tanta superficialidad y poca profundidad en el nombre de Jesús que se acepta como si fuera legítimo, que uno apenas puede abrazar esto. Es tan común, sin arado profundo, sin trabajo duro en el alma, sin ejercicios de cimentación, sin quebrantamiento de corazón, sin dolor por el pecado. No hay duelo por extravios. Carecemos de profundidad. Carecemos de sinceridad. Todo es superficial. Por otro lado, el sabio, Lucas 6, 47 y 48 dice que el sabio cavó profundo. El sabio cavó profundo. Se hundió en la roca. ¿Qué significa eso? No con prisa, no con prisa. No buscó la vía rápida al cielo, sin buscar la conversión rápida, la confesión ligera. Sabes, estoy de acuerdo con Arthur Pink, quien dijo una vez, hay algunos que dicen que son salvos antes de tener la sensación de que están perdidos. Y ahora es casi contra las reglas darle a alguien una sensación abrumadora de que está perdido. Hundirlo profundamente en la fealdad de su propio corazón, la miseria de su propio pecado. Pero los sabios no tienen prisa. Quieren asegurarse de que lo que están haciendo sea real. Hay muchos que reclaman a Cristo como Señor y no piensan en lo que eso significa. De hecho, extraña, pero verdaderamente hay muchas personas que confiesan a Jesús como Señor y no creen que eso signifique que Él está a cargo.
Muchos se apresuran a ejercer una profesión y luego rápido salen corriendo. Pero el sabio profundiza. No es superficial como en la parábola de Mateo 13. La roca es arada en el suelo. Se quitan las malas hierbas para que no tenga una fe poco profunda, superficial. Por eso, amigos, tenemos que predicar contra el pecado. Tienes que exponer la verdadera pérdida del corazón humano. El pecador debe sentirse mucho peor antes de tener derecho a sentirse mejor. La persona sabia no tiene prisa. Él está dispuesto por obra del Espíritu de Dios a recibir todo el estallido de condenación que le sobreviene por su condición. Abraza esa actitud de Dios. Ten piedad de mí, pecador, que tenía el publicano cuando se golpeaba el pecho. Y en un segundo lugar, y a diferencia del sabio, no es superficial en la construcción de su casa. Se esfuerza al máximo, cuenta el costo. Jesús dijo eso, mira, no vas a la guerra sin contar el costo. No se construye una torre sin contar el costo. ¿Entiendes lo que pide el Señor? Está pidiendo por tu vida completa. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Si dices, esto me va a costar mi familia, entonces deja que te cueste tu familia, tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tu hermana, tu hermano, tus amigos. Si significa que tienes que ser perseguido hasta la cruz, déjalo ser. Pero tú niégate a ti mismo y a todas las demás cosas y sígueme. Esta persona quiere hacerlo bien. Cuenta el costo, aprende de la manera correcta y se somete voluntariamente. Él está despojado de la justicia propia, está vacío de autosuficiencia, cava profundo hacia abajo, sabe que no tiene nada encomiable, está abrumado por el pecado, hace el máximo esfuerzo con la fuerza del Señor para poner la palabra en su corazón, está interesado en someterse genuinamente a Cristo y amarlo. Anhela conocer la palabra para poder obedecerla. No quiere saber la palabra para sorprender a los ignorantes, quiere saber la palabra para obligar a su propia alma a una vida de obediencia, nada superficial en él. Oh, hay tantas personas en el cristianismo de hoy que quieren la vía rápida. Quieren los subproductos de la relación con Dios sin la relación. Quieren los subproductos de la salvación sin salvación. Quieren los subproductos del arrepentimiento sin arrepentimiento. Quieren perdón sin arrepentimiento. Quieren la salvación sin sumisión. Persiguen las señales, persiguen las maravillas. Juegan con la Biblia. No tienen una relación real con Dios. Y entonces nuestro Señor dice que así es como la gente construye, y la verdad no se revelará hasta que venga la tormenta. ¿Qué es la tormenta? Es el día del juicio. Cayó lluvia, versículo 25, y vinieron ríos, soplaron vientos y estallaron contra la casa. Lo mismo se describe exactamente en el versículo 27. No cayó la primera casa que fue fundada sobre la roca. La segunda casa cayó. Grande fue su caída. Este es el juicio divino. Este es el juicio final. Llegará el día del juicio, cuando la gente dirá, Señor, Señor, somos nosotros. A lo que Él confesará, homologeo, apártate de mí, nunca te conocí, tú que sigues practicando la iniquidad. Escuche, puede ser respetuoso con Cristo, puede que tenga puntos de vista ortodoxos sobre Cristo, puede verse a sí mismo como ferviente y celoso, puede estar activo en algún nivel de devoción a la iglesia, puede hacer una proclamación pública, puede estar ocupado construyendo su pequeña casa religiosa a un lado a todas las otras construidas por quienes lo rodean. Usted puede estar
confundido, engañado, solo para que su casa se rompa en 1,000,000 de pedazos en el juicio. Vuelve, regresa, querido amigo, y revisa tu base. Regresa y revisa tu fundación. Bueno, ¿cómo saber si no tienes una base? Algunas cosas en las que podrías pensar. Las marcas de los muchos con solo arena debajo de su casa religiosa, reserva en ceder a Cristo. ¿Encuentra en su vida una falta de voluntad para ceder a Cristo? ¿Estás irritado por los mandamientos de las Escrituras? ¿Le molesta que Cristo sea restrictivo? ¿Le molesta que la Biblia sea restrictiva? ¿No le gusta el hecho de que hay pecados que le gustaría cometer y se abstiene de cometerlos porque se presiona? Eso es evidencia de que no tienes fundación. Otro, actividades religiosas externas sin la debida motivación. Vienes a la iglesia porque tus padres te esperan o tus amigos te esperan. Vienes a la iglesia porque estás tratando de causar una buena impresión en alguien. ¿Estás tratando de ganar tu entrada? Ese es un motivo equivocado. A menos que usted lo haga por la causa de Cristo, porque está obligado por su amor a Cristo y un deseo de su gloria, es posible que usted no tenga fundación. ¿Eres justo mismo, justo propio? ¿Hay algo en ti que crea que puedes ganarte el camino al cielo? Incluso si es un componente pequeño, incluso si cree en la luz y la resurrección. Si hay algo en usted que piensa que puede contribuir a su salvación, no tiene fundamento. Si aman al mundo. Primera de Juan 2:15, si aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Si no puede dejar ir al mundo perverso que lo rodea. Si usted se caracteriza por el orgullo, si usted hace lo que hace para la gloria personal, si usted ama el placer más de lo que ama renunciar al placer para la gloria de Dios, cualquiera de estas marcas indicarían que quizás debajo de su casa religiosa hay arena, solo arena. Y eso sería cierto, odio decir esto, de la mayoría de los cristianos profesantes, porque muchos dirán, Señor, Señor, pero pocos entrarán por la puerta estrecha. Examine su corazón y examínelo con mucho cuidado. Padre nuestro, esta noche llegamos a la conclusión de este mensaje de reflexión, autoexaminación, una verdadera invitación por un lado y una severa advertencia por el otro. Te damos gracias, Señor, por confrontar palabras y corazones vacíos, aquellos que profesan estar en el reino, pero no lo están. Señor, rescata a los culpables de ser oidores y no son hacedores. Oramos, Señor, para que aquellos que puedan estar a la escucha de este mensaje, que han estado construyendo una casa muy elaborada y ahora han descubierto que no tienen cimientos y serán arrastrados al infierno cuando venga el juicio, que esta sea la hora de su verdadera salvación. Que escarben profundo, que se enfrenten a su pecaminosidad, su impotencia, su desesperanza, su miseria espiritual y su bancarrota, su condición desesperada. Que vean toda la gloria de la cruz en su magnificencia y que se arrepientan verdaderamente
confesando a Jesús como Señor y a ellos mismos como sus esclavos, dispuestos, ansiosos y gozosos en su compromiso de obediencia. Y te pedimos que lo hagas para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.